Muchas gracias, buenos días. En primer lugar, permítanme que agradezca a la Dirección de Asistencia Sanitaria y al comité organizador su amable invitación para poder estar aquí y así reencontrarme con viejos amigos que no es fácil que nos veamos, y esto siempre es una satisfacción. Deben ser los nervios. 708. Barça, ya está. Muy bien. Es que había de posar primer Barça. Perdón, Aquí estamos. Bueno, me pidieron en su momento si podía hablar sobre este procedimiento tan de moda, llevamos 25 años haciéndolo ya, un procedimiento realmente que, la luz, puede bajar un poquito, que me molesta, un procedimiento que, repito, hace unos 25 años que se viene realizando y que aporta muchísimas ventajas respecto a la cirugía convencional, y es la artroscopia. Y me pidieron que les hiciera una aproximación a la técnica y creo yo, además, somos médicos todos, una aproximación a la anatomía artroscópica que es distinta y distante de la anatomía convencional, aquella que estábamos acostumbrados a ver en los libros. Se abría el hombro, subescapular, tal, y había un fondo que no veíamos nada, y eso es la cirugía convencional, la que hemos hecho durante muchos años y que la hacíamos un poquito en braille, en algunas situaciones. Por tanto, acercarles a esa anatomía artroscópica normal y darles alguna imagen también de la anatomía patológica, de esas imágenes que María José nos ha enseñado, de lesiones labrales, de lesiones pasta, que hablaba ahora también Camats, etc. Y espero acertar con las imágenes que yo he escogido. Si alguien tiene alguna duda, tiene libertad absoluta para pararme y preguntar. Intentaré no excederme en el tiempo. También un recuerdo a un íntimo amigo mío que nos dejó el día 23 de julio de este año. Es el mejor anatomista del mundo en cirugía artroscópica, se llama Pau Olano, catalán de Barcelona, y por una desgraciada hemorragia cerebral, con 49 años, nos abandonó. Esto es su obra, parte de su obra. Las preparaciones que verán aquí en espécimen son obra de él, creo. Verán que son auténticas obras de arte. Aparte de un anatomista, es un artista. Y con esta diapositiva lo que pretendo es que se den cuenta de lo difícil que es abordar cualquier lugar de nuestra economía por la cantidad de elementos anatómicos que existen en la piel, en el fondo, en todos los lugares. ¿Y eso qué comporta? Pues que la artroscopia sea un valor añadido, puesto que sus incisiones son mínimas, actuamos en situaciones siempre de seguridad y es muy difícil hacer ningún daño, porque la cirugía, seamos honestos, los abordajes hacen daño, es un campo a través. Por tanto, esto nos lo vamos a ahorrar con esta técnica, una técnica que, por otro lado, no les voy a poner casi letra, casi todos son imágenes, espero que sea esto un poquito más llevadero. Por tanto, necesitamos, esto sí, grandes aparatajes y el suero para introducirlo en la articulación, que nos dilate la articulación, mantener una articulación exangüe para que podamos ver. Al final es una técnica de visión. Y esto, por suerte, en nuestros hospitales tenemos lo mejor de lo mejor. Es un lujo asiático para cualquier cirujano. Esta torre ya tiene igual, porque esta comunicación la tengo de hace 8 o 10 años, por tanto, ya se considera antigua. Tendríais que ver las que tenemos ahora. Esto es lo máximo de lo máximo de lo máximo. Y esto es muy importante porque tenemos que disfrutar haciendo lo que hacemos y además conseguir esta imagen anatómica tan bonita. Esto es lo que hacíamos en los años 80. Cirugías de abordajes que nos enseñaron nuestros maestros, que por suerte ya no están con nosotros, por desgracia, perdón, ya no están. Permítanme el lapsus que he tenido.
Y desde suturas convergentes en roturas del manguito, como pueden ver aquí, esto es una sutura de convergencia, y no estoy aludiendo a nada más que a la sutura, y esto es una sutura de reinserción de todo el manguito en una trinchera. Esto es lo que se hacía, lo que nos enseñaron nuestros mayores, y así lo hacíamos. ¿Y qué diferencia ahora? Esto parece otra historia, ¿verdad? Unas canulitas en unas incisiones pequeñas, hilos que entran y salen, una cámara, y el paciente está fantástico. No hay posibilidades de complicaciones, en las manos nuestras, por lo menos. Sí que necesitamos una mesa determinada, un colchón de vacío para colocar al paciente en decúbito lateral, un distractor de hombro para posicionar la extremidad en una u otra posición en función de la cirugía que vayamos a hacer. La inestabilidad necesita más abducción, la cirugía del manguito y la cirugía subacromial menos, y cambiar nuestro chip en la cabeza porque el paciente va a estar en decúbito lateral, por tanto esa radiografía que estamos acostumbrados a ver siempre de frente, la anatomía no la vamos a ver así, la vamos a ver tumbado, el paciente estará tumbado, y por tanto de esa manera vamos a ir interpretando lo que vemos aquí: superficie cabeza humeral, superficie de la glenoides abajo, zona de inserción de la cofia. Todo esto es dentro de la articulación, tendón del bíceps, rodete glenoideo, etc. Vamos a seguir, lo seguirán viendo después. Marcamos unas referencias cutáneas en el paciente que se encuentra en decúbito lateral y nos guiamos pues, por el acromion, la punta del acromion, el borde lateral, la clavícula, la espina, y dibujamos también la coracoides. Y esto es esencial para que nosotros ahora podamos distribuir nuestros portales, por donde nosotros vamos a entrar. Establecemos también, como les he dicho antes, una zona de seguridad. En estos 6-7 centímetros, por la parte lateral, y a partir de coracoides hacia lateral y hacia superior, no vamos a tener riesgos. Por tanto, por aquí podemos entrar y salir de la manera que queramos y establecer los portales que nos vengan mejor. Portales que ya están diseñados por ser los idóneos. Uno es este, que es el portal de introducción del artroscopio. Por ahí va a entrar a través del espacio que hay entre el infraespinoso y el redondo menor, que son unos 2 dedos por debajo de la espina. Pensemos esto siempre, entramos por detrás, es decir, que todas las imágenes que vayamos a ver ahora las vemos de detrás hacia adelante. Lo anterior es lo lejano, lo posterior es lo próximo. Lo digo para las imágenes que yo les voy a proyectar. Y con la dirección que ven en la flecha, dirigidos hacia la apófisis coracoides, entramos de pleno dentro de la articulación glenohumeral. Asociamos otros portales, estos que ven aquí, por donde entrarán instrumentos de trabajo, sean motores, sean materiales de sutura, implantes de tornillería, etcétera, etcétera. Y empezamos el recorrido artroscópico que yo les voy a intentar documentar. Aquí ven la axila, la cabeza del húmero, la inserción alta del infraespinoso, que viene por aquí. Este es el tendón que viene a insertarse en la cabeza, el tendón del bíceps cordonal, la porción larga, insertada en el tubérculo supraglenoideo. Han visto de paso todo el rodete glenoideo, el subescapular, que forma este triángulo con el PLB, con la porción larga del bíceps, el ligamento glenohumeral medio. Debajo tienen el rodete glenoideo aquí, que es donde se insertan estos ligamentos, los ligamentos de los que hablábamos ahora, que su lesión comporta una inestabilidad, en este caso sería anterior. Y en este recorrido ahora nos dirigiremos un poquito hacia abajo, por delante, hacia inferior, y ya veremos todo el ligamento glenohumeral inferior, como viene a insertarse en la glenoides desde arriba, desde la cabeza del húmero. Estamos en la pared anterior. Y nos vamos hacia la axila, y seguimos viendo el ligamento glenohumeral inferior. Es como una hamaca que va a la cabeza del húmero, por delante tiene un tirante y por detrás tiene otro. Es el elemento fundamental para la estabilidad del hombro. Cuando un hombro se luxa, esto se rompe. Cuando un hombro tiene una inestabilidad, esto se desfigura. Y se desfigura o bien en su masa ligamentaria, o bien en su inserción humeral, que sería lo que llaman los anglosajones un hagel, o bien en la inserción, en el rodete, que lo verán ahora, que aparecerá en un momentito. Esto a veces es un poco lento. Aquí.
Ahora aparece el rodete glenoideo posterior, toda la glena posterior. Gracias a este rodete, la glena es un poquito menos inestable. Le da una concavidad, como ven aquí, tendón supraespinoso e infraespinoso, tanto que hemos hablado, por la parte de la cara humeral, cómo se inserta. Y esto no es una lesión pasta, pero imagínense una lesión del tendón aquí, pequeña, en la cara humeral, antes de llegar a su inserción en la cabeza humeral, que es esta, la inserción, sería similar a una lesión pasta. Este es el recorrido que hemos hecho primero y que lo hacemos de una manera sistemática, siguiendo una esfera del reloj. Todo aquello que es anterior, el tubérculo supraglenoideo son las 12, la axila son las 6. Y de 6 a 12 por detrás es posterior siempre. Siempre, sea un hombro derecho o un hombro izquierdo. Entonces, la glena la recorreremos siempre en este sentido, como han visto ahora. Empezaremos por aquí, bajaremos, iremos valorando un poquito todos los elementos anatómicos. Y esto lo hacemos porque a la hora de poner en una historia clínica una lesión del rodete a las 5, ponemos 2 tornillos, uno a las 4 y otro a las 6. La gente enseguida se hace la idea de dónde están las cosas. Y aquí vean un recorrido, estamos en la parte anterior, el rodete anterior, la inserción ligamentaria, la cabeza del húmero. Ya llegamos a las 6, esta es la axila, con la inserción ligamentaria en la cabeza. Ahora subimos hacia arriba, vemos la inserción del redondo menor, del infraespinoso, el agujero nutricio, la zona denudada, que es normal, todo esto son imágenes normales, es anatomía normal. La cabeza del húmero, el rodete glenoideo posterior, desde las 6 hasta las 12 por posterior. Y aquí voy a pararlo porque hay una, no es lo que pretendía, pero hay una lesión del manguito que quiero que veáis, a ver si soy capaz, aquí. Vean arriba, es la inserción del supraespinoso y del infraespinoso aquí detrás, repito, esto es posterior y esto es anterior. Ven aquí un ojal, este ojal nos comunica directamente la articulación con el espacio subacromial. Si metiéramos el tubo del artroscopio un poquito más hacia adentro, veríamos arriba el acromion ya. Por tanto, una rotura en C, pequeña, del tendón del supraespinoso. Y ahora voy a seguir, no estaba previsto esto, pero esto es. Home position, ¿qué es esto? Esto es el lugar donde el artroscopista se dirige cuando entra a la articulación, que está formado por el tendón del subescapular, el tendón del bíceps, y esto se llama intervalo, para todos los que conocéis el hombro, el intervalo de los rotadores. Por aquí empezamos a introducir los materiales, puesto que ahí está el portal anterior. No hay ningún elemento que sea nocivo, que podamos lesionar, y veis, entramos una aguja primero, y esta aguja es la que nos determina si desde ahí llegamos bien allí donde queremos llegar. Tendón del subescapular, ligamento glenohumeral medio, siempre abrazando al tendón, tendón del bíceps, cabeza del húmero, glena, rodete glenoideo. Esto es una curiosidad, es un hombro que entramos, coño, no hay bíceps, tendríamos que haberlo sabido antes. No sé si la imaginería nos aportó, pero realmente veis la imagen cuando no hay tendón del bíceps, está escapsado. Otra nueva imagen de mi amigo Pau, esta glena, ¿veis cómo es la glena? La sacamos la cabeza, el tubérculo supraglenoideo con el rodete, igual que aquí, y cómo el bíceps se va hacia su corredera, la coracoides, y el rodete glenoideo. Es lo que llamamos labrum, es esta estructura fibrosa que rodea toda la glena y que nos da un poquito de concavidad, como ya he dicho, pero que es un elemento susceptible de estar lesionado de una manera tremenda, sobre todo en la población joven, la población esta que se referían antes, del gimnasio, del deporte, no tanto del laboral, excepto los Mossos d'Esquadra. Pero el resto, sí, bueno, negaré haberlo dicho, pero es cierto, es gente que se dedican mucho, una afición tremenda al tema de la gimnasia y tal, y ya vienen un poco deteriorados en sí mismos, ¿no? Como tienen que coger a los cacos y tal, pues tienen problemas, obviamente. Pero esto asienta aquí, es aquel paciente que llega a vuestra consulta, tengo dolor, vaya el coñazo este tío, tengo dolor. Claro, rehabilitación, tengo dolor, bueno, voy a hacer una resonancia.
y informa a nuestro radiólogo. Parece que, pero sería mejor hacer una artroreso porque yo creo que tiene tal, SLAP, ¿no? O lesión labral. Es esto, es el rodete, es todo este fibrocartílago que se desune, que se lesiona por un lado o por otro. Incluso la propia lesión de Bankart, de la luxación aguda, traumática, recae aquí, en la parte anterior del rodete, y se lleva el rodete con lo que tiene el rodete enganchado a él, que son los ligamentos, como habéis visto. Aquí analizamos un poquito desde el portal anterior cómo es este complejo bicipito-labral, un complejo normal, igual que vemos aquí en esta preparación. Esta es la parte posterior, aquella es la parte anterior, esto lo hacemos con un gancho habitualmente, aquí porque tenemos la aguja. Y esto es una lesión de SLAP clara, vean. Está completamente desenganchado el bíceps con toda su extensión tanto delante como detrás. Esto hay que repararlo. Esto en condiciones normales, esto duele, no deja avanzar y determina una indicación quirúrgica clara. Y me paro aquí también porque aprovechamos para ver la relación que tiene esta porción larga del bíceps cuando sale del hombro y se va para salir por aquí y bajar hacia el músculo, por la corredera, su relación con el borde anterior del supraespinoso. Este es el tendón del supraespinoso. Este es su borde anterior, que es donde el 90% de las lesiones de la cofia de los rotadores, yo le llamo cofia, y le llamo cofia porque los franceses le llaman coif, los italianos le llaman cufia, los ingleses le llaman caf, pero nosotros le llamamos, ¿cómo? Manguito, esto, como los mexicanos. Bueno, yo le llamo cofia, ven aquí es donde se producen, repito, el 90% de las lesiones, donde se inician el 90% de las lesiones de la cofia de los rotadores. Por aquello que nos explicaban esta mañana al principio de la sesión, de esto que puede ser un problema vascular, la teoría de Kottmann, en esa zona hay una vascularidad, luego hay una teoría mecánica, la teoría de Neal, que exacerba este tema, es decir, que se juntan diferentes factores, pero sí que es cierto que la mayoría de las ocasiones esto recae ahí, y ahí hemos de ir a mirar con especial cuidado. Y esto es una pequeña lesión de SLAP, una lesión también de la inserción del complejo bicipital, aquí, en esta zona, en las 12, portal anterior. Les enseño algunas imágenes patológicas, poquito a poco se irán. Esto no hay que confundirlo nunca con el foramen sublabral, que es un trocito de labrum desprendido del rodete en la parte anterior. Aquí tendríamos la porción larga del bíceps, y esto alguno lo podría interpretar como un SLAP. No, es un foramen sublabral, que es una variante morfológica de la anatomía y que está en un 15% aproximadamente de la población. No, a que nadie se le ocurra poner un tornillo aquí y suturar esto, porque entonces el hombro se va a quedar rígido. Ya se quedan rígidos haciéndolo bien, imaginaos si lo hacemos mal. Y esto, mírenlo bien, es una lesión de Bankart. El rodete no está encima de la glena, está caído en el precipicio, se ha quedado pegado en el cuello de la glena. Lo pongo otra vez, porque es una lesión importantísima de reconocer bien. El rodete, luego esto lo hemos de subir, colocar 2 tornillos en esta zona de aquí, poner 2 tornillos y suturar todos los ligamentos para que el rodete vuelva a subir a su lugar de origen. Este es el ligamento glenohumeral medio, este que ven que cruza de manera perpendicular casi al tendón del subescapular y viene a insertarse en el rodete glenoideo. Voy describiéndoles la anatomía, y las variantes. El complejo de Buford es una variante anatómica de este ligamento glenohumeral medio, que ahora le llaman complejo de Buford. Bueno, un amigo mío que se llama David de Tresac escribió un libro en el año 1984 donde describía perfectamente esto que él llamó cordon-like, ahora le llaman Buford. Es un ligamento glenohumeral medio más estrecho, ¿ven? Que es como un cordón, en vez de ser tan amplio como antes, que se insertaba todo en el rodete, no, es un cordoncito que si lo estiramos incluso hasta nos da la impresión de que es como un desgarro. Se llama complejo de Buford. También hemos de tener en cuenta que es una variante anatómica, no es patológico. Y en el ligamento glenohumeral inferior, este es el más importante, este es la madre del cordero. Aquí vean la banda anterior del glenohumeral inferior, cómo se inserta perfectamente en el rodete y en la glena. Esto tiene una tensión brutal, no permite que el hombro se salga de su sitio.
lo tiene bien cogido a la glena, toda su extensión, es amplio, como os decía antes, es una hamaca que viene a insertarse ahora la cabeza del húmero aquí, en la zona axilar. Tengamos esta idea, ¿no? Que lo vemos muy bien en esta preparación anatómica también, ¿eh? Y ahora vamos a ver cómo es la cofia, el manguito, que ya lo han visto ustedes desde la articulación, cómo es la cofia desde dentro, y para poder diagnosticar esas lesiones tan famosas y tan problemáticas que son las lesiones pasta. Ven, la cofia se inserta, esto es el PLB, por tanto el supraespinoso está allí delante, el infraespinoso está aquí detrás, y se insertan en su primera hilera, la parte más cercana a la articulación, se insertan aquí. Pensemos que la inserción es muy larga, tiene 17 milímetros, y hay una segunda hilera, es toda una superficie la que nosotros solo vemos, desde aquí solo vemos esa primera hilera. Esto es una curiosidad, el foramen nutricio, que bueno, ya ven que la vascularización pues a veces existe, que está bien alimentada la cofia, que tiene buenos vasos. Y esto es un ejemplo de una luxación escapulohumeral anterior. Aún hay restos de hemorragia en la fractura de Hill-Sachs. Hill y Sachs eran dos radiólogos de San Francisco que describieron esta lesión en su día, que se produce cuando se luxa el hombro y golpea sobre la pared anterior de la glenoides, y a veces quedan enganchadas, como en una radiografía preciosa que nos ha enseñado la doctora, que era en engaging completo de la cabeza del húmero con la glenoides. Es obvio que estas imágenes denotan una cronicidad del problema y es una luxación recidivante. Esto hay que reparar la lesión de Bankart para que, fíjense dónde va a parar la cabeza, la glena está aquí vacía completamente, está toda anterior y apoyada en el borde anterior. Y la lesión de Hill-Sachs, la que se produce en la cabeza y la que ven aquí en esta radiografía. Y ahora vamos a dirigirnos al piso superior, Lo que hasta ahora era el techo, que era la cofia de los rotadores, en el piso superior será el suelo. El techo, ¿quién será? El acromion y el ligamento coracoacromial. El suelo, la cofia de los rotadores. Hay unos portales, como ven, y ahora esta imagen anatómica nos dibujará mejor lo que queremos ver. Esto es la clavícula, el ligamento coracoacromial, que es como un abanico, tiene dos direcciones. Luego se ve desde dentro, se ve mucho mejor. Este es el acromion, la acromio clavicular, la espina, la cabeza del húmero cubierta por la cofia de los rotadores, con el intervalo, el subescapular, supraespinoso, infraespinoso. Ahora han habido unos cambios anatómicos, el supraespinoso ya no es lo que se ha creído hasta ahora, que medía tal, ahora no mide nada, es una cosa insignificante, todo es infraespinoso, y esto lo podréis ir leyendo en el futuro. Un anatomista japonés que se llama Sugaya ha hecho todos los cambios en nuestros conceptos anatómicos clásicos. Esto es una cosa que yo les adelanto, pues si tienen interés y se quieren sumergir en esta historia. Pero esto de supraespinoso 2,5 centímetros, infraespinoso, no, esto ya no existe. El infraespinoso viene por aquí y cubre toda la cabeza hasta la corredera bicipital, y el infraespinoso se queda, le dejan un espacio mínimo de nada, de casi 1 centímetro, una cosa muy pequeña. Por tanto, todo esto hay que poner en solfa ya todo. Nosotros ahora vamos a entrar con el artroscopio ahí debajo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo hacemos? Retiramos de la articulación, enfocamos un poco hacia arriba y entramos, notamos el contacto del acromion y recuerden, de detrás adelante. Vamos hacia adelante y nos encontramos el ligamento coracoacromial, el acromion. Tengo vídeos más bonitos que este, pero bueno, este es un poco... Pero vean, vean cómo sigue el gancho, la dirección del ligamento. El borde anterior del acromion es este. Y el manguito aquí, con una tendinitis tipo 2 que decía Manel, de NIR, irreversible, me ha gustado no sé quién lo ha dicho, la tipo 2 ya es irreversible la hemorrágica, hay que tratarlo porque es irreversible y conduce inevitablemente a la rotura, si no lo es ya, porque es una micro ruptura. Pero este paciente tiene un problema. Miren lo que es un impingement de verdad. El gancho no cabe entre el hueso, que es el acromion, que es esto que ven aquí, y el manguito, o bursa, porque está roja, hemorrágica,
no cabe, no hay espacio. Este hombro, cada vez que se mueve, hay un conflicto de espacio, hay un golpeteo, hay un microtraumatismo de aquí a aquí. Nosotros hemos de resecar el hueso y dejar el espacio que veíamos antes en la imagen anterior. Y ahora les enseño los tendones, esto supraespinoso, infraespinoso, blanquitos, un poquito, pues esto, degenerados, es toda esta pelusa que ven. Si vieran uno de un chico de 30 años, verían que es nácar puro, y no tiene nada que ver con esto, ¿eh? Estamos palpando la inserción del supra allí delante, del infra aquí detrás, y toda su trayectoria. Miren, por reflejo, aquí se ve el ligamento coracoacromial. Y esto es una rotura, esto es lo que hemos estado hablando hoy, ¿no? Cuando se rompe pasa esto, se rompe todo. Ahora es un buen momento para operarle, un buen momento, porque está ahí, dentro de 2 años esto ya no está aquí, está mucho más lejos, el músculo está graso, está atrófico, y ya podemos hacerle cualquier otra cirugía, pero no podemos reparar el manguito. Este es un buen momento, repito. Y nada más, habéis visto que es una técnica más o menos protocolizada, que es importante seguir, y esto va dirigido obviamente a artroscopistas, seguir una sistemática exploratoria, y que lo fundamental es reconocer la anatomía normal, porque claro, si uno no conoce la anatomía normal, mal conocerá la anatomía patológica. Muchas gracias.